Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Alan Watts no se detuvo en la teoría. No se conformó con comprender intelectualmente que el perfeccionismo era una forma de autodestrucción. Quería saber cómo salir de esa jaula de oro, cómo romper el espejo deformador que nos mantiene presos, cómo vivir de una manera completamente diferente. Y fue en esa búsqueda que descubrió algo que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que millones de personas ven la realidad. Imagine que ha pasado años dentro de una habitación sin ventanas, acostumbrado a la iluminación artificial, tenue, al aire viciado, estancado, a los límites inamovibles de las paredes, y entonces alguien abre una puerta que ni siquiera sabía que existía y por primera vez ve el cielo abierto, inmenso. Eso fue lo que le sucedió a Alan Watts cuando se sumergió en la filosofía Zen. No era solo una idea nueva, era un mundo nuevo. Un mundo donde la imperfección no era tolerada, era celebrada, donde el error no se evitaba, se abrazaba como maestro, donde la fragilidad no era debilidad, era valentía. Y allí encontró una historia que lo cambió todo. La historia de un monje budista que estaba aprendiendo el arte de la caligrafía. Durante meses practicó el mismo carácter, intentando hacerlo perfecto. Cada trazo del pincel debía ser exacto, cada curva impecable, pero cuanto más lo intentaba, peor le iba. La tensión de buscar la perfección le dejaba la mano rígida, la mente ansiosa, el trazo forzado, hasta que un día, exhausto de tanto intentarlo, simplemente se relajó. Tomó el pincel sin expectativa, sin presión, sin juicio, e hizo el carácter más bello que jamás había creado, fluido, natural, imperfecto, pero vivo. Esa historia rompió algo dentro de Alan Watts, porque se dio cuenta de que había pasado toda su vida intentando ser ese monje antes de la revelación, forzando, controlando, luchando contra la naturalidad del ser humano. Y el resultado, rigidez, ansiedad, una vida que parecía correcta en el papel, pero que estaba muerta por dentro. Pero ¿qué pasaría si pudiera relajarse, si pudiera dejar de forzar, si pudiera confiar en el proceso natural de ser quien era? No fue fácil. Décadas de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Cada vez que cometía un error, la voz familiar volvía: debiste hacerlo mejor. Cada vez que algo no salía como lo había planeado, el viejo patrón se activaba: eres un fracaso. Cada vez que alguien lo criticaba, el mecanismo automático disparaba: no eres suficiente. Pero ahora tenía algo que antes no tenía: conciencia. La capacidad de observar esos pensamientos sin ser secuestrado por ellos, de oír la voz crítica sin obedecerla automáticamente, de sentir el dolor de la imperfección sin identificarse completamente con ella. Y poco a poco, muy poco a poco, algo comenzó a cambiar. Empezó a darse cuenta de que sus errores no eran evidencias de insuficiencia, eran evidencias de que lo estaba intentando, eran señales de que estaba vivo, creciendo, experimentando. Eran parte natural del proceso de ser humano, como las olas del mar, el fluir del río. No criticas una ola por no ser perfectamente simétrica, no juzgas el mar por no estar siempre calmo. Aceptas que el movimiento, el cambio, la imperfección son la naturaleza del agua. Y Watts percibió que lo mismo se aplicaba a la naturaleza humana. Somos movimiento, cambio, imperfección constante, y tratar de detener eso, tratar de controlarlo, es como intentar hacer que el océano se quede parado, imposible, agotador, violento. Pero cuando dejas de luchar contra las olas, cuando aprendes a surfear en lugar de resistir, todo cambia. La experiencia se transforma de lucha en danza, de resistencia en fluidez, de violencia en armonía. Y eso fue lo que Alan Watts comenzó a enseñar.
No una filosofía abstracta, no conceptos complicados, sino una forma completamente práctica de vivir, una forma de relacionarse con sus defectos, que era revolucionaria. La llamaba aceptación radical, pero no era la aceptación pasiva, no era rendirse, era la aceptación activa, era abrazar completamente lo que está aquí y ahora, para que algo nuevo pudiera emerger naturalmente, como un jardinero que acepta que algunas plantas crecen torcidas y descubre que son justamente esas las que tienen más carácter, como un músico que acepta las notas disonantes, inesperadas, y descubre que ellas crean las armonías más interesantes, como un amante que acepta las imperfecciones de su pareja y descubre que es justamente allí donde reside la humanidad que lo hace enamorarse más profundamente. Watts empezó a aplicar esto en cada área de su vida. En el trabajo, dejó de torturarse por no ser el conferenciante perfecto. Empezó a abrazar sus momentos de vacilación, sus pausas inesperadas, sus lapsos de memoria, y descubrió que justamente en esos momentos se conectaba más profundamente con la audiencia. Porque las personas no se identifican con la perfección, se identifican con la humanidad. En las relaciones, dejó de intentar ser el marido ideal. Empezó a mostrar sus dudas, sus miedos, sus limitaciones, y descubrió que su esposa se sentía más cerca de él cuando era vulnerable que cuando intentaba ser fuerte. Porque la intimidad no nace de la perfección, nace de la verdad. En la espiritualidad dejó de intentar ser el místico que tenía todas las respuestas. Comenzó a confesar sus confusiones, sus crisis, sus momentos de duda, y descubrió que era justamente allí donde encontraba lo sagrado, porque lo divino no mora en la certeza, mora en el misterio, y cuanto más se relajaba, cuanto más aceptaba, cuanto más abrazaba su humanidad imperfecta, más se convertía en quien realmente era, no una versión mejorada de sí mismo, no una versión más perfecta, sino la versión más auténtica, más verdadera, más viva, como aquel carácter zen, imperfecto, pero lleno de alma. Pero aquí es donde se pone realmente profundo. Watts se dio cuenta de que el perfeccionismo no era solo un problema personal, era un síntoma de algo mucho mayor. Era el reflejo de una sociedad que había perdido el contacto con su propia naturaleza. Una civilización que intentaba controlar lo incontrolable, que intentaba fijar lo que es naturalmente fluido, que intentaba hacer predecible lo que es esencialmente misterioso. ¿Y el resultado? Una epidemia de ansiedad, depresión, vacío existencial. Personas intentando ser máquinas en vez de humanos, intentando ser predecibles en vez de espontáneas, intentando ser perfectas en vez de reales, y pagando el precio con su alegría, su creatividad, su capacidad de amar profundamente, porque cuando siempre te estás vigilando, cuando siempre te estás juzgando, cuando siempre estás intentando ser mejor de lo que eres, pierdes la capacidad de estar presente, pierdes la capacidad de sentir gratitud por lo que ya tienes, pierdes la capacidad de amar quien ya eres, y sin eso, sin presencia, gratitud y amor propio, ¿qué sentido tiene toda esa búsqueda de la imperfección? ¿Para qué sirve ser mejor si no puedes disfrutar de quien eres? ¿Para qué sirve alcanzar estándares imposibles si no puedes relajarte y disfrutar del camino? ¿Para qué sirve impresionar a los demás si no puedes mirarte al espejo y sentir paz? Alan Watts vio que el perfeccionismo era, en realidad, una forma sofisticada de evitar la vida, una forma de vivir siempre en el futuro, siempre en el cuando lo consiga. Cuando consiga ese ascenso, seré feliz. Cuando pierda esos kilos, me amaré. Cuando logre ese objetivo, me relajaré. Pero aquí está la verdad que él descubrió. Ese cuándo nunca llega, porque cada vez que alcanzas un estándar,
Tu mente crea uno nuevo. Cada vez que conquistas un objetivo, inventa otro. Cada vez que te acercas a la perfección, mueve la meta. Es un juego sin fin, una carrera sin ganador. La única forma de ganar es dejar de jugar. La única forma de vencer es aceptar que ya has vencido. No cuando consigas ser perfecto, no cuando alcances todos tus objetivos, sino ahora, en este momento, tal como estás. Porque aquí está el secreto que el perfeccionismo esconde. No necesitas ser perfecto para ser amado. No necesitas ser impecable para ser valioso. No necesitas ser ideal para ser suficiente. Ya eres todo eso. Ahora, imperfecto y completo al mismo tiempo, como una canción que tiene notas disonantes, pero que justamente por eso tiene profundidad, como una pintura que tiene trazos irregulares del pincel, pero que justamente por eso tiene alma, como una historia que tiene momentos difíciles, pero que justamente por eso merece la pena ser contada. Tu imperfección no es algo que necesitas arreglar, es algo que necesitas abrazar. No es un obstáculo para tu felicidad, es el camino hacia ella, porque la felicidad no viene de la perfección conquistada, viene de la aceptación profunda de lo que ya está aquí. No viene de convertirte en alguien diferente, viene de abrazar completamente quién eres. Y cuando haces eso, cuando realmente aceptas tu humanidad imperfecta, algo mágico sucede. Dejas de malgastar energía luchando contra ti mismo y puedes usar esa energía para crear, para amar, para crecer naturalmente. Dejas de vivir con miedo a equivocarte y puedes aventurarte en territorios nuevos, experimentar, descubrir. Dejas de buscar aprobación desesperadamente y puedes ofrecer tu autenticidad al mundo, sin máscaras, sin filtros. Y en esa autenticidad, en esa fragilidad valiente, en esa humanidad abrazada, encuentras algo que ningún estándar de perfección podría darte. Encuentras libertad, la libertad de ser exactamente quien eres, sin disculparte, sin esconderte, sin intentar ser otra persona. Y en esa libertad encuentras paz, no la paz de la guerra vencida, sino la paz de la guerra abandonada. No la paz de la perfección alcanzada, sino la paz de la humanidad abrazada. Y en esa paz encuentras amor, no el amor condicional que viene de la aprobación externa, sino el amor incondicional que nace de la aceptación interna. El amor que no depende de que seas mejor, el amor que existe simplemente porque existes, el amor que reconoce que tu imperfección no es un defecto, es tu firma única en este universo. Es lo que te convierte en ti y no en cualquier otra persona. Es lo que te hace humano en un mundo que intenta convertirte en una máquina. Y cuando ves eso, cuando realmente lo entiendes, el espejo roto finalmente revela su verdadero propósito. No era para reflejar una imagen perfecta, era para mostrar que la belleza está justamente en las grietas, que la luz entra justamente por los puntos donde pensábamos estar rotos, que nuestra humanidad imperfecta no es el problema, es la solución. La solución para una vida de autenticidad en vez de una performance. La solución para relaciones basadas en la verdad en vez de la impresión. La solución para una existencia que celebra lo real en vez de perseguir lo ideal. Y esa solución, esa aceptación radical de quién eres, no es solo un cambio personal, es una revolución. Una revolución contra una cultura que lucra con tu insatisfacción. Una revolución contra sistemas que te mantienen siempre buscando más. Una revolución contra voces que te dicen que no eres suficiente. Es la revolución de decir, yo soy suficiente, ahora, así. Y cuando vives esa revolución, cuando realmente la incorporas, te conviertes en un faro para otros que todavía están presos en la jaula de oro. Te conviertes en prueba viva de que es posible vivir diferente, de que es posible amarse a sí mismo sin condiciones.
de que es posible ser feliz sin ser perfecto. Y esa es la herencia que Alan Watts nos dejó. No solo conceptos filosóficos, no solo ideas bonitas, sino un camino práctico hacia la libertad, un mapa para salir de la prisión del perfeccionismo, una llave para abrir la jaula de oro, la llave que siempre ha estado en tus manos, la llave que simplemente es aceptar que eres humano, aceptar que eres imperfecto, aceptar que eres suficiente, ahora, siempre lo has sido, siempre lo serás. Y cuando giras esa llave, cuando finalmente abres la puerta, descubres que la jaula de oro estaba abierta todo el tiempo. Solo necesitabas tener el valor de salir, valor de ser quien realmente eres, imperfecto, real, libre. Y en esa libertad, en esa aceptación, en esa humanidad abrazada, finalmente encuentras lo que el perfeccionismo prometió, pero nunca entregó: paz, amor, suficiencia. No porque lo hayas conquistado, sino porque dejaste de luchar. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque abrazaste tu imperfección. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque aceptaste quien siempre has sido. Y esa aceptación, esa es la verdadera revolución. La revolución de dejar de odiarte a ti mismo en nombre de la virtud. La revolución de amar tu humanidad en vez de negarla. La revolución de ser libre para ser tú, imperfecto, real, suficiente, para siempre. Pero déjame contarte algo que Watts descubrió y que te sorprenderá, porque la historia no termina ahí. De hecho, cuando dejas de buscar la perfección, algo inesperado sucede. Te conviertes en mejor. No mejor en el sentido que el perfeccionismo promete, no mejor como una máquina optimizada, sino mejor como un ser humano que finalmente es libre para crecer naturalmente, como un árbol que deja de intentar crecer contra su naturaleza y finalmente florece. Watts vio que esto le sucedía a él mismo y fue paradójico. Cuando dejó de intentar ser el conferenciante perfecto, sus conferencias se volvieron más poderosas. Cuando dejó de intentar tener todas las respuestas, sus palabras tocaron más profundamente a las personas. Cuando dejó de intentar controlar cada momento, su presencia se volvió más magnética. ¿Por qué? Porque la autenticidad es irresistible. Porque la vulnerabilidad es magnética. Porque la humanidad es lo que nos conecta más profundamente unos a otros. Las personas no recuerdan perfectamente lo que dijiste. Recuerdan cómo las hiciste sentir. Y solo puedes hacer que alguien se sienta verdaderamente visto cuando tú mismo te permites ser visto. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Alan Watts descubrió que existen capas en la búsqueda incansable de la perfección, como si fueran cebollas emocionales. La primera capa es obvia, la búsqueda de estándares imposibles. La segunda es más sutil, la necesidad de controlar cómo los demás nos perciben. La tercera es casi invisible, el miedo a decepcionar una versión imaginaria de nosotros mismos. Pero la cuarta es la más profunda de todas. Es el terror de descubrir que quizás, solo quizás, no hay nada que necesitemos conquistar para ser dignos de existir. Que quizás nuestra búsqueda de la perfección sea solo una forma elaborada de evitar la simplicidad aterradora de nuestra suficiencia natural. Y ese descubrimiento, esa revelación final, puede ser aterrador. Porque si no necesitas conquistar nada para ser digno, si no necesitas impresionar a nadie para ser valioso, si no necesitas ser diferente de lo que eres para merecer amor, entonces, ¿qué haces con toda esa energía que gastabas odiándote? ¿Qué haces con todo ese tiempo que perdías criticándote? ¿Qué haces con toda esa atención que desperdiciabas intentando ser otra persona? Alan Watts descubrió la respuesta y cambió todo. La rediriges hacia la creación en vez de la autodestrucción,
hacia la curiosidad en vez del juicio, hacia la contribución en vez de la comparación, hacia la conexión en vez de la competencia. Y cuando eso sucede, cuando esa energía se redirige, no solo te vuelves libre, te conviertes en una fuerza de la naturaleza, no una fuerza violenta, no una fuerza agresiva, sino una fuerza natural, como un río que finalmente encuentra su cauce verdadero, como un pájaro que deja de intentar nadar y recuerda que puede volar, como una flor que deja de intentar ser otra flor y simplemente florece. Alan Watts comenzó a enseñar esto a través de un enfoque que él llamaba sabiduría práctica, no conceptos abstractos que se quedan en la cabeza, sino herramientas concretas que transforman la experiencia diaria. Y aquí hay algunas de esas herramientas, algunos de esos conocimientos prácticos que él descubrió. La técnica del observador compasivo. Cada vez que percibas la voz crítica apareciendo, en lugar de luchar contra ella u obedecerla, la observas, como un científico curioso observando un fenómeno interesante. Ah, mira, la voz crítica está aquí de nuevo. ¡Qué interesante! ¿De dónde vendrá? ¿Qué está intentando proteger? Sin juicio, sin resistencia, solo curiosidad compasiva. Y algo mágico sucede cuando haces esto. La voz pierde poder, porque se alimenta de resistencia u obediencia ciega. Pero cuando la observas con curiosidad, cuando la tratas como un fenómeno pasajero, se transforma de demonio en información, de torturador en maestro. La práctica de la imperfección intencional. Alan Watts descubrió algo revolucionario. Cuando practicas ser imperfecto a propósito, cuando intencionalmente cometes pequeños errores inofensivos, entrenas tu sistema nervioso para entender que la imperfección no es la muerte. Envía un correo electrónico con un pequeño error tipográfico y no lo corrijas. Deja tu cama medio deshecha a propósito. Usa una ropa que no combine perfectamente. Cuenta una historia y olvida un detalle en medio. Y observa cómo el mundo no se derrumba, cómo la gente no deja de quererte, cómo sigues siendo valioso incluso siendo imperfecto. Y poco a poco, muy poco a poco, tu mente deja de tratar la imperfección como una emergencia. La revolución del suficientemente bueno. Esta fue una de las revelaciones más liberadoras de Alan Watts. La diferencia entre la excelencia y el perfeccionismo. La excelencia es dar lo mejor de ti en el momento presente, con los recursos que tienes, dentro de las limitaciones reales. El perfeccionismo es intentar dar más de lo que tienes, con recursos que no posees, ignorando las limitaciones reales. La excelencia es sostenible. El perfeccionismo es un suicidio lento. La excelencia celebra el progreso. El perfeccionismo solo acepta la perfección. La excelencia es amorosa. El perfeccionismo es violento. Y suficientemente bueno no es mediocridad, es sabiduría. Es reconocer que en un mundo finito, con tiempo limitado, energía limitada, recursos limitados, hacer algo suficientemente bueno y seguir adelante es a menudo más sabio que hacer algo perfecto y agotarse en el proceso. El arte de abrazar el proceso. Alan Watts percibió que los perfeccionistas viven obsesionados con los resultados, siempre enfocados en el destino, nunca presentes en la jornada. Pero la vida es proceso puro. Cada momento es proceso. Cada respiración es proceso. Cada experiencia es proceso. Y cuando dejas de vivir para los resultados, cuando empiezas a abrazar el proceso, algo sorprendente sucede. Los resultados mejoran naturalmente, porque estás presente, porque estás comprometido, porque estás vivo para lo que está sucediendo ahora, en lugar de ansioso sobre lo que debería suceder después. La paradoja de la aceptación activa. Aquí es donde mucha gente se confunde. Piensan que aceptar la imperfección significa renunciar a crecer, que abrazar quien eres significa nunca intentar ser mejor.
Pero Alan Watts descubrió lo contrario. La aceptación radical no es pasividad, es el fundamento para el crecimiento real, porque solo puedes crecer desde donde estás, no desde donde crees que deberías estar, no desde donde están los demás, sino desde donde realmente estás. Ahora, en este momento, y cuando aceptas completamente donde estás, cuando dejas de desperdiciar energía resistiendo la realidad, toda esa energía queda disponible para el crecimiento natural, como una planta que deja de luchar contra el suelo y finalmente puede usar todos los nutrientes disponibles para crecer. El descubrimiento de la autocompasión radical, quizás la más poderosa de todas las revelaciones de Alan Watts. Percibió que nos hablamos de una forma que nunca hablaríamos con nuestro peor enemigo, que tenemos estándares para nosotros mismos que jamás aplicaríamos a ninguna persona que amamos, que somos infinitamente más crueles con nosotros mismos de lo que seríamos con un niño asustado. Y entonces hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si te trataras como tratarías a alguien que amas profundamente? ¿Y si en lugar de criticar tus errores, los abrazases con la misma gentileza con la que abrazarías los errores de un hijo querido? ¿Y si, en lugar de castigarte por no ser perfecto, te consolaras con la misma ternura con la que consolarías a un amigo en dificultades? ¿Y si te hablaras a ti mismo con la misma paciencia, comprensión y amor incondicional que ofreces a las personas que más te importan? Cuando haces esto, cuando realmente haces esto, todo cambia. Tus errores se convierten en oportunidades de crecimiento en lugar de evidencias de inadecuación. Sus limitaciones se convierten en parte de su humanidad, en vez de una fuente de vergüenza. Su viaje se transforma en una aventura, en lugar de una prueba que siempre está fallando. La profunda conexión entre el perfeccionismo y el aislamiento. Alan Watts hizo una observación devastadora sobre el perfeccionismo. Percibió que las personas obsesionadas con la perfección viven fundamentalmente aisladas, no porque no tengan relaciones, sino porque nunca se permiten ser realmente conocidas. Siempre usando máscaras, siempre actuando, siempre escondiendo sus imperfecciones, y el resultado es una soledad profunda, una desconexión dolorosa, porque la intimidad real solo ocurre cuando te permites ser visto, completamente visto, con todas tus fallas, con toda tu humanidad, pero los perfeccionistas tienen terror de ser vistos así. Entonces viven conectados solo a sus máscaras, nunca a su esencia, y en el fondo lo saben. Saben que si la gente realmente los conociera, quizás no los amaría, pero aquí está lo que Watts descubrió. Esa es una profecía autocumplida. Cuando solo muestras tus máscaras, la gente se conecta con tus máscaras, y entonces te sientes amado solo condicionalmente, solo por la actuación. Pero cuando tienes el valor de mostrarte real, cuando tienes el valor de ser vulnerable, cuando tienes el valor de ser imperfecto, las personas que realmente importan se conectan con quien realmente eres. Y ese amor es incondicional. Ese amor es real. Ese amor es liberador. La dimensión espiritual de la aceptación. Watts no era solo un filósofo, era un místico, y en la dimensión espiritual hizo un descubrimiento que trasciende todo lo que hemos hablado hasta ahora. Percibió que el perfeccionismo es, en el fondo, una forma de blasfemia. Es la arrogancia de creer que el universo cometió un error al crearte como eres. Es la presunción de que tú sabes mejor que la vida cómo debería ser. Es la negación de la sabiduría infinita que te trajo a la existencia exactamente como eres. Y cuando ves esto, cuando realmente lo ves, aceptar tu imperfección se convierte en un acto sagrado. Abrazar tu humanidad se convierte en una forma de reverencia. Amarte incondicionalmente se convierte en una práctica espiritual,
porque estás honrando la creación, estás celebrando la vida, estás diciendo sí al misterio que te trajo aquí, el impacto colectivo de la liberación individual. Aquí hay algo que Watts vio con una claridad profética cuando te liberas de la prisión del perfeccionismo. No solo te liberas a ti mismo, te conviertes en una viva permisión para que otros hagan lo mismo. Te conviertes en prueba de que es posible vivir diferente, de que es posible ser humano en un mundo que insiste en la actuación, de que es posible amarte a ti mismo en una cultura que lucra con tu insatisfacción. Y esa permisión, esa libertad irradiada, crea ondas. Otras personas comienzan a cuestionar sus propias prisiones, comienzan a ver que tal vez, solo un tal vez, ellas también son suficientes. Comienzan a imaginar cómo sería vivir sin la presión constante de ser más de lo que son. Y una por una, respiración por respiración, elección por elección, una revolución silenciosa comienza. No una revolución violenta, no una revolución ruidosa, sino una revolución del corazón, una revolución de la aceptación, una revolución del amor propio. Y esa revolución, esa es la única que realmente transforma el mundo, porque cambia desde adentro, persona por persona, corazón por corazón. La última capa, el misterio de la suficiencia. Al final de su viaje, Watts llegó a una comprensión que trasciende todo. Percibió que la pregunta no es ¿cómo llegar a ser suficiente? La pregunta es ¿cómo reconocer que siempre he sido suficiente? No es cómo conquistar el valor, es cómo aceptar que el valor es mi naturaleza esencial. No es cómo merecer amor, es cómo abrirme al amor que ya está aquí, porque ves, nunca fuiste insuficiente. Solo aprendiste a creer que lo eras, nunca fuiste inadecuado. Solo internalizaste voces que dijeron que lo eras, nunca estuviste equivocado. Solo olvidaste quién siempre has sido. Y recordar esto, no es una conquista, es un reconocimiento, no es algo que ganas, es algo que revelas, no es algo en lo que te conviertes, es algo que siempre has sido. Como el sol detrás de las nubes, siempre brillando, siempre presente. Las nubes pueden esconder el sol temporalmente, pero nunca pueden disminuir su luz. Tus defectos pueden esconder tu suficiencia temporalmente, pero nunca pueden disminuir tu esencia. Tus imperfecciones pueden oscurecer tu belleza momentáneamente, pero nunca pueden borrar tu valor. Y cuando las nubes se disipan, cuando la tormenta de la autocrítica finalmente pasa, ¿qué queda? Lo que siempre ha estado ahí, tú, perfecto en tu imperfección, completo en tu humanidad, suficiente en tu existencia. Y esa suficiencia, esa completud, esa perfección imperfecta, no es algo que has conquistado, es algo que finalmente dejaste de negar. Y en esa parada, en ese cesar de la lucha contra ti mismo, descubres la libertad más radical de todas. La libertad de ser exactamente quien eres, sin máscaras, sin actuación, sin la necesidad desesperada de ser otra persona. Solo tú, real, presente, vivo, y en esa realidad, en esa presencia, en esa vida plenamente vivida, encuentras lo que el perfeccionismo prometió, pero nunca entregó: paz profunda, amor incondicional, alegría, natural, no porque hayas conquistado la perfección, sino porque has abrazado tu humanidad, no porque te hayas convertido en ideal, sino porque has aceptado tu realidad, no porque hayas eliminado tus defectos, sino porque has transformado tus defectos en características únicas. Y esa transformación, esa alquimia de la aceptación, es el verdadero milagro. No el milagro de convertirte en perfecto, sino el milagro de descubrir que siempre has sido completo. Y cuando vives a partir de esa completud,
Cuando respiras a partir de esa suficiencia, cuando actúas a partir de ese amor propio incondicional, te conviertes en lo que Alan Watts siempre supo que era posible. Te conviertes en humano, completamente, valientemente, compasivamente, humano. Y en esa humanidad, en esa aceptación radical de quien eres, encuentras no solo libertad personal, encuentras el camino hacia un mundo más humano. Un mundo donde la perfección no es el estándar, un mundo donde la humanidad es suficiente, un mundo donde el amor no viene con condiciones, un mundo donde tú, exactamente como eres, no solo eres aceptado, eres celebrado, y esa celebración, esa reverencia por tu humanidad imperfecta, es el regalo que ofreces no solo para ti mismo, sino para toda la humanidad. Porque cuando te amas incondicionalmente, enseñas a otros que eso es posible. Cuando abrazas tus imperfecciones, das permiso a otros para que hagan lo mismo. Cuando vives tu humanidad plenamente, te conviertes en un faro de posibilidades. Y ese faro, esa luz de la autoaceptación, ilumina el camino para que otros encuentren el camino a casa, de vuelta a sí mismos, de vuelta a su suficiencia natural, de vuelta al amor que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido, esperando ser abrazado, esperando ser vivido. Y cuando vives ese amor, cuando encarnas esa aceptación, cuando celebras esa humanidad, te conviertes exactamente en lo que Alan Watts vio como posible. Te liberas. Libre para ser quien eres, libre para amar como amas, libre para vivir como vives, imperfecto, real, suficiente, para siempre. La belleza de la imperfección radica en su autenticidad. Es en nuestras imperfecciones donde reside nuestra humanidad más profunda, donde nuestra vulnerabilidad se transforma en fortaleza. Un jardín donde las flores crecen con sus propios ritmos, a veces floreciendo intensamente, otras veces simplemente existiendo. Cada momento es una pincelada de la vida, en la obra maestra que somos. No hay necesidad de competir con la perfección, solo de abrazar la autenticidad de cada momento. La vida no es una obra maestra terminada, es un proceso, un devenir, un baile incesante entre el ser y el devenir, como las olas del mar, o el fluir constante de un río, siempre en movimiento, siempre cambiando, siempre perfecto en su imperfección. Y en ese fluir encontramos la paz, la serenidad, la aceptación radical. En ese abrazo de nuestra propia vulnerabilidad encontramos la libertad, la verdadera libertad, que no se encuentra en la imposición de estándares externos, sino en la aceptación amorosa de quienes somos, con todas nuestras luces y sombras, con todas nuestras notas musicales, incluso las disonantes, las inesperadas, porque es en la armonía de esas notas donde reside la belleza, la magia, la vida, y eso es lo que Alan Watts nos enseña a ver, a sentir, a vivir